Estamos entonces. Vamos a empezar el día de hoy. Tenemos la teoría de concentración, control de la osmolaridad y el volumen de los líquidos corporales, ¿sí? Muy bien. Empezamos con esta primera pregunta de debate en grupos. Listo. ¿Pueden entrar por favor a sus salas? Entren por favor a sus salas, chicos. Entren por favor todos a sus salas, muchachos, por favor. No esperen más.
Muy bien, a ver, voluntarios, primero la doctora Villegas, la primera pregunta. Doctora Villegas. Sí, profesor. Bueno, yo, bueno, investigando y, bueno, respondiendo a la primera pregunta que es, ¿mediante qué mecanismo se logra la concentración de la orina? Bueno, decir que, bueno, ¿no? En el túbulo colector está mediado por una hormona llamada lo que es antidiurética o también vasopresina, la cual esta actúa sobre los receptores específicos y hace que el túbulo colector sea permeable al agua, la cual influye al intersticio renal. Digamos que ahí va a haber un hipertónico y la cual la orina va a experimentar también una creciente de hipertonicidad, la cual este mecanismo permite adaptar la osmolaridad de la orina y por tanto la eliminación del agua a las necesidades del organismo mediante o basar en constante el balanceo acuoso. Eso es lo que puedo investigar, profesor. Muy bien, correcto. Entonces, el primer mecanismo que ayuda a la concentración de la orina, como dijo la doctora, es la hormona antidiurética porque esta promueve la permeabilidad al agua en el segmento colector de la nefrona. Muy bien. ¿Cuál es el segundo mecanismo? A ver, la doctora Villegas. ¿Sigo respondiendo, profesor? Ah, claro. Sigue, a ver. ¿Aló? ¿O el doctor Namuche? A ver, el doctor Namuche. Profesor, yo no puedo Doctor, buenas tardes. Yo voy a responder. Es que la señal aquí está pésima, disculpa. Ok, a ¿Puedo ver. responder? Sí, claro. Ya, acotando con la pregunta, ¿no? Yo soy del grupo 6, doctor. Entonces, acotando con lo que dijo la compañera, ¿no? Recordamos que eso mayormente se efectúa en el túbulo colector y es algo impermeable que el agua va en la ausencia de una hormona y esa hormona se llama antidiurética y tal vez esas condiciones va continuando la reacción del sodio y eso va causando una progresiva hitonicidad al momento de la orina, ¿no? Entonces, recordemos que la concentración de esa orina es la que mide la capacidad, ¿no? De los riñones. Eso es lo que puedo acotar, doctor. Ya, pero la antidiurética no reabsorbe sodio, lo que reabsorbe es agua, ¿ya? Entonces, para que reabsorba agua es porque tiene que haber, aparte de el mecanismo de la antidiurética, otra cosa más. O sea, a ver, les explico. Lo que hace la hormona antidiurética en el túbulo colector es hacer que este sea permeable, ¿cómo? Colocando o haciendo que la célula tubular cree lo que son los canales que le van a permitir la entrada al agua, que son básicamente el de las acoporinas, ¿no? Las acoporinas son canales proteicos que permiten el paso del agua. Sin embargo, para que el agua se mueva, tiene que existir algo.
¿Qué cosa hace falta, les he dicho yo desde casi el inicio del ciclo, para que cualquier cosa se mueva? El agua se mueve gracias al sodio. ¿Qué cosa tiene que haber? Por eso, ¿qué cosa tiene que existir? Presión. Una osmosis. Una osmosis. Gradiente de presión. Presión no, de gradiente de concentración o osmolaridad, ¿no? Cualquiera de los dos, que es lo mismo. Gradiente de osmoles o gradiente de concentración de solutos. Eso tiene que existir. Entonces, por eso les decía, un mecanismo importante para la concentración de la orina es uno, la hormona antidiurética. Pero esa hormona antidiurética solo coloca el puente nada más. El agua se mueve porque hay una gradiente. Y para que exista esa gradiente, ¿qué tiene que haber? ¿Por qué es que el agua se mueve? ¿Qué genera esa gradiente? ¿Por qué es esa gradiente? ¿Qué característica tiene la médula renal para que se genere ese aumento de movimiento de agua, o esa gradiente? Es que en la médula renal el líquido intersticial es hipertónico, lo cual Muy bien, doctor, es hiperosmótico, ¿no? ¿Hasta cuánto de hiperosmótico tiene? ¿Cuántos osmoles como máximo tiene la médula renal? 600, o creo, si no me equivoco, miliosmoles. 100 milimoles. 600 miliosmoles. 600 600 milimoles. miliosmoles. 1200 miliosmoles. 1200 miliosmoles es la capacidad máxima de concentración en la hipertonicidad renal, ¿no? La hipertonicidad de la médula renal. Muy bien. La segunda pregunta. A ver, el doctor... ¿Quién nos puede responder la segunda pregunta? A ver, la doctora Velázquez. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, el rango normal para el volumen de la orina de 24 horas es de 800 a 2000 mililitros por día. También se puede decir que en términos generales, por grupos de edad, la diuresis recomendada es de 750 mililitros por día en lactantes, de 1000 mililitros por día en niños menores de 5 años, 1500 en población entre 5 y 10 años a más, y de 2000 mililitros por día en mayores de 10 años. Ya, a ver. La pregunta era más o menos, ¿cuánto es el volumen mínimo necesario y obligatorio de orina que tenemos que hacer al día? Entonces, no es cuánto es el rango normal. Quiero saber cuánto es el mínimo valor y de dónde sale ese mínimo valor. A ver, Stuart. ¿Qué tal, profesor? Representando al grupo 6, este mínimo valor sale que vendría a ser el volumen obligatorio de orina que se pueda obtener en una fórmula, ¿no? Que va dependiendo de una... el mínimo sería 0.5 litros al día, pero este de acá se origina a través... ok. Ya, disculpe, profesor, mi compañero Frankie puede aclarar eso. Ya, a ver, ¿alguien me puede contestar la pregunta? A ver, Franklin. Doctor, ¿cuál es la pregunta? Disculpe. ¿Cuál es el volumen mínimo u obligatorio de orina que debemos tener al día y de dónde sale esa cantidad? Ya, bueno, acotando con la pregunta, ¿no? Lo que mayormente de un adulto que vive en una, bueno, todo esto dependiendo, ¿no? Depende del lugar y depende de las temperaturas, ¿no? Pero mayormente un adulto pierde entre 2 a 2 litros y medio, ¿no? De agua al día a través de la orina, a través también de cuando la persona está sudando o cuando la persona está mencionando, ¿no? Está orinando. A ver, Entonces, Franklin, de un una ratito. cantidad... Franklin,
Otra vez, la pregunta no es cuánto es el volumen normal de orina. Estoy preguntando cuánto es el volumen mínimo obligatorio que debemos, como mínimo, se debe orinar una persona normal al día. A ver, Jefferson. El volumen mínimo es de 0.5 mililitros al día. Litros al día, Ya. perdón. Ok, Y ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se sacó eso? a través de la fórmula, que es los solutos ingeridos con la concentración máxima, creo. Ya. ¿Cómo entiendes esa fórmula que ha salido allí? A ver, Doctor, ¿yo puedo opinar? Por A la ver. cantidad de líquido que se ingiere al día. Doctor, ¿aló? ¿Me Sí, escucha, sí, doctor? sí, te escucho. Bueno, esto se calcularía el volumen urinario, por el volumen urinario en mililitros por minuto, ¿no? Eso se va a obtener 30, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los riñones en condiciones normales produce 1 mililitro de orina por minuto, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta, y el día completo sería 1440 minutos, ¿no, doctor? ¿Me escuchó, doctor? Ya, pero lo que yo quiero saber es cuánto es el... No entienden la pregunta. A ver, chicos. 0,5 litros. Ya. Miren. O sea, doctor, le Nosotros... explico, o sea, tenemos que medir lo que es la diuresis, ¿no, doctor? No, la pregunta es cuánto como mínimo se debe orinar. Ya, la respuesta que han dicho algunos está correcto, es medio litro por día. Pero ¿de dónde sale? Miren ustedes, cuando ustedes consumen alimento durante todo el día, ¿ya? Están consumiendo ya sea electrolitos, carbohidratos, etcétera, un montón de ingredientes. Y todos ellos suman en total miliosmoles, ¿no? Porque toda concentración, ya sea glucosa, almidón, triglicéridos, sodio, potasio, todos ellos suman dentro de los osmoles que uno le otorga a la persona. Entonces, si nosotros consumimos, un adulto promedio de 70 kilos, consume más o menos 600 miliosmoles por día en la dieta, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que cada día tú le aportas un exceso a tu cuerpo de 600 miliosmoles. Entonces, según lo que ustedes recuerdan desde la primera teoría que tuvimos, cuando yo agrego miliosmoles a mi cuerpo, tengo que el agua va a tender a redistribuirse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que voy a tener yo excesos de miliosmoles que van a provocar un aumento de la concentración. Entonces, para evitar un aumento de la concentración, el agua se va a redistribuir. Y esto va a crear como consecuencia que la osmolaridad va a aumentar. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que eliminar esos osmoles de exceso que estamos teniendo al día. ¿Sí? Entonces, para eliminar esos 600 miliosmoles de exceso que lo obtenemos mediante la ingesta, ¿sí? Entonces necesitamos orinar, necesitamos eliminarlos la misma cantidad. Pero ustedes esos 600 miliosmoles que necesitan eliminar al día, ¿ya? No lo pueden eliminar en sólidos, tienen que eliminarlo en líquido, ¿no? Porque la orina no puede eliminar sólidos, nosotros no orinamos cristales. Entonces tenemos que orinar líquido. Entonces, para eso requerimos una mínima cantidad de volumen necesario para eliminar esos 600 miliosmoles de exceso que estamos teniendo a través de la dieta. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo la cantidad que obtenemos por día sobre nuestra máxima capacidad de concentración osmolar. Entonces, el riñón, como ya hemos dicho, en la médula renal, tiene una capacidad máxima de concentración de hasta 1200. Dividimos 600 entre 1200, ¿cuánto me sale? 0.5 litros al día. Eso quiere decir que como mínimo yo debo eliminar al día 0.5, o sea, 500 mililitros al día. Cuando una persona elimina menos de 500 mililitros al día, eso se llama oliguria, y eso no es normal. Entonces, es por eso es que es importante conocer el volumen mínimo requerido o necesario para poder eliminar. Muy bien. Y la tercera pregunta era, ¿cuál era la característica
de la nefrona y de la permeabilidad del agua y los electrolitos a lo largo de toda la nefrona. A ver, ¿quién me puede contestar? Voluntarios. Voluntarios. A ver, chicos, voluntarios. Muy bien. A ver, Stuart. ¿Cómo era la pregunta, profesor? Disculpe. ¿Cuáles son las características de cada parte de la nefrona en cuanto a permeabilidad de agua, cloro, urea? Cloruro de sodio y urea. La permeabilidad. O sea, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo se va absorbiendo? No, permeabilidad quiere decir en qué segmentos es permeable, en qué segmentos no es permeable al Ya. agua, al Ok, cloruro ok. de sodio y a la urea. Ajá. Ya, ok. Entonces, empezamos con el líquido, ¿no? Con el líquido tubular. El que ingresa básicamente y pasa por todo el túbulo proximal. Acá, en el túbulo proximal, podemos encontrar que la osmolaridad, que es de 300 disculpe, que es de 300 milosmoles por litro del líquido tubular, justamente acá es permeable los solutos y el agua. Y acá se va a absorber lo que es el sodio y el agua, pasando luego a lo que vendría a ser la asa de Henle en su parte descendente, donde solo acá va a ser permeable el agua para que haya un equilibrio entre el líquido intersticial, porque es hipertónico en la médula renal, por osmosis, ¿no? Esto ocurre por osmosis. Y luego, al pasar al asa de Henle, pero en la parte ascendente, se va a reabsorber solo el sodio, haciéndolo que el líquido tubular sea mucho más diluido. Entonces, se va a absorber acá los solutos, de ejemplo, sería el cloro, el potasio y el sodio. Y bueno, esto de acá, al recolectar los solutos, va a disminuir va a disminuir justamente eso, la osmolaridad. Entonces va a ser a 100 miliosmoles por 100 miliosmoles por litro en el túbulo distal. Entonces acá ocurre ya un estado hipoosmótico. Y acá justamente en este túbulo distal no hay una permeabilidad de agua, indirectamente de la hormona antidiurética, ¿no? Y pasando así a lo que vendría a ser las últimas partes donde se encuentran el conducto colector, y justamente acá tampoco ya va a haber, si no hay una elevada concentración de vasopresina, entonces va a haber un mayor volumen de líquido muy diluido. Y justamente acá tampoco se absorbe lo que vendría a ser solutos, y se absorben solutos, discúlpeme, pero no se absorbe agua, entonces bajaría su osmolaridad a 50 milosmoles por litro, ya en la médula, ¿no? Eso sería, creo, todo, profesor. Ya, a ver, entonces, miren, la permeabilidad a lo largo de un túbulo es importante aprenderlo de memoria, ese cuadro que ustedes van a ver allí, porque si no, no vamos a poder entender bien el mecanismo de cómo se concentra la orina, ¿ya? Miren, en el túbulo proximal, la permeabilidad a todos los elementos que incluyen cloruro de sodio, urea, agua, es total. O sea, prácticamente el túbulo contorneado proximal es permeable a todo. Por eso es que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe la mayor parte de casi todos los elementos, o sea, agua, sodio, cloro, bicarbonato, hidrogeniones, todos ellos se reabsorben prácticamente en un 70% en el túbulo proximal. ¿Okay? El siguiente es el asa de Henle. El asa de Henle, la porción descendente delgada, es permeable al agua, muy permeable al agua, y levemente permeable al cloruro de sodio y al agua. Yo diría que prácticamente muy poco menos comparado al agua.
¿no? De hecho, aquí predomina prácticamente la permeabilidad al agua. Por eso es que el agua sale rápidamente a través del asa de Henle descendente delgada. El asa ascendente delgada es altamente permeable, es permeable al agua, perdón, permeable al cloruro de sodio y a la urea, pero impermeable al agua, ¿no? Impermeable al agua. Y la rama ascendente gruesa es igual que la rama ascendente delgada, pero la diferencia es que la reabsorción de cloruro de sodio es activa, ¿no? Lo que quiere decir que depende de ATP. En el caso del túbulo distal, también hay permeabilidad al cloruro de sodio, no hay permeabilidad a la urea, y la permeabilidad al agua, así como en el túbulo colector cortical y en el túbulo colector medular, depende de la presencia de la hormona antidiurética. Eso quiere decir que el agua solo se va a reabsorber en estos túbulos ante la presencia de hormona antidiurética, ¿no? Y la principal diferencia con el conducto colector medular, ¿no? Es que en el conducto colector medular, aparte, la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad, aparte del agua, a la urea, ¿no? A la urea. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta de debate en grupos. Lo más importante es entender, en base a lo que hemos visto, a las características de los túbulos, me van a decir cómo funciona. No quiero que me digan para qué es. Yo ya sé que es para aumentar la hiperosmolaridad de la médula. Eso no me lo repitan, no lean de un libro. Quiero que entiendan, lean y me expliquen en qué consiste el mecanismo multiplicador de contracorriente, qué efecto tiene la urea en la hiperosmolaridad de la médula y qué es la base recta y para qué sirve. ¿Ya? A ver, pregunta de debate en grupos entonces. Listo, entren a sus salas, por favor, chicos. Entren.
¿Ah? ¿Quién viene, el Andy? Ah, ya. Ya. Ay, ay, ay. Ve. ¿Comiendo tu lonchera recién? Ahora eso nomás vamos a limpiar. Ah, yo no sé. Ya sabe, tiene que comer todo. Mañana no te voy a enviar lonchera porque por gusto te envío. Por gusto no vas a comer todos los días, ¿no dices porque te da vergüenza? Tu mascarilla, mano. No, la mano todo el rato. Toma. Espero que estás empezando a portarte mal. A contestar todo. Así siempre te he dicho también. Por eso es por contestar. Debiste cerrar la puerta. ¿Cuál puerta? No he puesto abajo.
Muy bien. A ver, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a continuar de frente porque estamos un poco cortos de tiempo. Bien, vamos a empezar. Entonces, miren, la forma en el que la nefrona concentra la orina es básicamente mediante la hormona antidiurética, porque esta apertura canales para que el agua pueda moverse. ¿Y cómo se mueve? Gracias a la hiperosmolaridad de la médula renal, ¿no? La hiperosmolaridad es máxima conforme más profunda estemos en la médula, llegando hasta 1400 a 1200 milimoles por litro, más o menos en su consideración en la osmolaridad, ¿no? Y estos son los factores que contribuyen a ella. Ahora, el mecanismo mediante el cual se genera esa hiperosmolaridad se conoce como el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿En qué consiste? En el que ustedes pueden ver acá el túbulo proximal, el asa de Henle descendente, ascendente, etcétera, ¿no? Miren, aquí ustedes pueden ver que el ultrafiltrado, que tiene una osmolaridad parecida a la del plasma, que es más o menos 281, tiene hasta 300. Esos 300 viajan, se mueven y la médula renal, al tener una osmolaridad parecida, pues simplemente viven en equilibrio. Lo que sucede es que cuando estos 300 llegan a la zona ascendente, pues las bombas hacen que se trasladen osmoles no permeables al agua directamente desde la luz tubular hasta el intersticio. Eso genera que 100 salgan de acá y se vayan hacia el intersticio. Eso genera que aquí ahora sea una osmolaridad de 400. Pero al venir el ultrafiltrado sigue viniendo de 300, encontrar la hiperosmolaridad. El agua, que aquí es muy permeable, entonces viaja de un lugar a otro y hace que finalmente se equipare con esos 400. Luego, esos 400 suben, ¿no? Y se encuentran con que más solutos se remueven hacia la médula renal, ¿no? Y ahora son 500 al intersticio. Y otra vez esos 500 se encuentran al plasma que está viniendo y miren, van aumentando cada vez más. Este ciclo se repite más o menos unas 4 a 6 veces hasta que finalmente en la zona más profunda llega como un máximo de 1200. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no tengo hormona antidiurética, pues esta hiperosmolaridad generada hace que finalmente cuando llegamos a esta zona, a este punto, ¿no? al túbulo colector, que no es permeable al agua y que además a lo largo de todo este trayecto se va reabsorbiendo sodio, cloruro de sodio, ¿no? En el túbulo contorneado distal y en los conductos colectores, pero que no son permeables al agua. Entonces eso hace que la orina salga muy diluida. Entonces, para evitar eso, pues se genera que haya un aumento de la reabsorción de el agua por parte del conducto colector gracias al efecto de la hormona antidiurética. Perdón, un momento. Profesor, su audio está apagado.
Perdón, chicos, disculpen, tenía una llamada urgente del hospital. Bueno, perdón, entonces, como les decía, el efecto de la hormona antidiurética hace de que, como ustedes ven, hasta este punto, ¿no? Que es impermeable al agua, por lo tanto, el líquido tubular está totalmente diluido. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber una médula renal hiperosmolar, ¿no? Hace que cuando yo le agregue la hormona antidiurética, el agua va a intentar salir inmediatamente hacia el intersticio, ¿no? Y la razón es que porque aquí va a encontrar una orina va a encontrar un líquido muy diluido y aquí algo muy concentrado. Entonces ustedes saben que el agua pues se mueve gracias a las gradientes. Entonces es por eso que el efecto de la antidiuresis, o sea, de la concentración de la orina, depende no solo de la presencia de la hormona antidiurética, sino de la presencia de una hiperosmolaridad renal. Si nosotros no tenemos una hiperosmolaridad de la médula renal, entonces no va, por más que exista hormona antidiurética, no se va a poder reabsorber la cantidad de agua que necesitamos reabsorber. Entonces, el otro componente importante a entender es el de la urea. La urea es la molécula que le aporta a esos 1200 miliosmoles que hemos visto, le aporta el 40%, ¿no? ¿Cómo? Porque la urea pasa a través del filtrado libre, luego se sale a través de agua, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe en el asa descendente de Henle, y cuando llega al fondo de la médula, ¿no? En la parte más profunda, se encuentra una reabsorción, es decir, una secreción de urea desde los túbulos renales hacia la luz tubular, que luego pasan a través de todo el sistema distal y conductos colectores hasta la parte cortical, donde finalmente no puede moverse porque estos segmentos son impermeables a la urea. Sin embargo, el último segmento del conducto colector, como ya lo hemos dicho, se vuelve permeable a la urea solo ante la presencia de hormona antidiurética. Entonces, esa hormona antidiurética mueve la urea hacia el intersticio y esa urea en el intersticio es otra vez la que vuelve a moverse otra vez aquí hacia el interior del asa de Henle. Por lo tanto, la urea pues aporta el 40 al 50% de la osmolaridad de la que estamos hablando, ¿no? Ahora, esa hiperosmolaridad no se puede mantener si todo el tiempo el agua está saliendo y los solutos se están reabsorbiendo. Hay que mantenerla. ¿Y cómo la mantenemos? Es mediante la basa recta, ¿no? A ver, por favor, el micrófono, chicos. ¿Ya? Ya, entonces, como les decía, esa basa recta mantiene esa hiperosmolaridad. ¿Cómo? Reabsorbiendo solutos a través de la parte descendente y sacando solutos hacia el intersticio mediante la parte ascendente. Y de la misma forma, ¿no? El agua de viceversa para poder mantener la hiperosmolaridad renal, ¿no? Ahora, este cambio de osmolaridad se da en los diferentes segmentos de los túbulos, pero más marcadamente se da básicamente a través del conducto colector. Uno podría decir, doctor, pero si la hormona antidiurética solo tiene efecto a partir de la parte distal para adelante, ¿por qué vemos en el asa de Henle que también tiene un efecto discreto? La razón es porque la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad a la urea, y al aumentar la permeabilidad a la urea en la parte del conducto colector y medular, ¿no? Esa urea, acuérdense que finalmente se reintroduce en lo que es el asa de Henle, ¿no? Entonces acuérdense. Ahora, hasta aquí hemos visto que la urea, pues efectivamente que la orina se concentra cuando hay un aumento de osmolaridad, o mejor, una disminución de la osmolaridad plasmática, perdón, o una disminución de la volemia. Entonces, básicamente esos son los dos principales mecanismos que estimulan a la hormona antidiurética, ¿no? Y aparte hay otros como drogas, hipoxia, náuseas, etcétera. Mira, esto está para que ustedes lo lean, porque esto lo puedo tomar, pero los principales son la osmolaridad, el volumen y la presión, ¿no? La osmolaridad está a cargo del mecanismo osmótico y la presión y el volumen mediante el mecanismo hemodinámico. ¿Qué es lo que es necesario recordar? Que el más efectivo de los cambios es el osmótico. ¿Por qué? Porque los cambios osmóticos de apenas el 1% generan grandes estímulos de hormona antidiurética.
Mientras que para poder generar estímulos de hormona antidiurética en el caso del cambio hemodinámico, requerimos de un cambio o de descensos del 5 al 10% de la volemia para recién generar un aumento de la hormona antidiurética. Entonces los hormoreceptores tasan el aumento de la osmolaridad extracelular, aumenta la secreción de ADH, ADH plasmática, aumenta la permeabilidad de agua, aumenta la reabsorción de agua, disminuye la secreción de agua finalmente, y vean ustedes como un cambio muy pequeño genera una pendiente muy alta de los niveles de ADH. Mientras que en el caso del control hemodinámico básicamente depende porque hay sensores tanto en ventrículos, en aurículas, en callado aórtico, callado, o mejor dicho, seno carotidio o arteria pulmonar, que se ya sea mediante receptores de alta presión o de baja presión, que finalmente vía nervios glosofaringeo o vago llegan hasta el tronco encefálico y mandan la señal a la neurohipófisis, no, perdón, al hipotálamo para que secrete más hormona antidiurética. Eso genera mayor secreción de hormona antidiurética, mayor reabsorción del túbulo en el agua del conducto colector, ¿no? Pero acuérdense que requiere un diferencial de 10%. Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que hace finalmente la hormona antidiurética. Hace que al unirse a su receptor B12, que es de vasopresina, pues genera que el ADN de la célula colectora produzca una mayor cantidad de receptores de acuoporina, y estos receptores de acuoporina permiten el paso del agua siempre y cuando exista pues esta gradiente de concentración. Otro mecanismo importante, aparte de la hormona antidiurética y la capacidad de osmolar de nuestra médula renal, es que nosotros tenemos el mecanismo de la sed, es decir, la capacidad del sistema nervioso central de mandar órdenes a la corteza cerebral, de poder mandarnos a digerir o mandar a consumir agua, ¿no? Y miren, ustedes acá tienen los estímulos y tienen los que más bien inhiben, ¿no? Lo característico acá es la angiotensina 2, la sequedad de la mucosa, que miren ustedes, gracias a este consumo de agua por parte de la sed y el mecanismo de la hormona antidiurética, nosotros, a pesar de aumentar considerablemente nuestra ingesta de sal, mantenemos una concentración de sodio normal, ¿no? O sea, quiere decir que así nosotros comamos una comida salada, nosotros tratamos de mantener nuestra concentración normal. ¿Por qué? Por el mecanismo de la hormona antidiurética y la sed. ¿Qué pasa si los bloqueamos los dos? Esto es lo que pasa. Conforme más yo aumento, miren, la pendiente de aumento también de la concentración de sodio, pues se marca como notablemente. Y eso, por ejemplo, se ve reflejado cuando yo bajo la presión. Acuérdense que cuando se baja la presión actúa toda una serie de mecanismos vasoconstrictores, ¿no? En la resistencia de la arteriola aferente, que flujo renal, que tasa de filtración. Pero también de la misma forma, estos mecanismos de nora y epinefrina también aumentan la reabsorción de cloruro de sodio de la nefrona. Es por eso que se mantiene, pues, también, ¿no?, la capacidad de reabsorción. Otro mecanismo importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero este mecanismo tiene que ver más que todo con la volemia, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que eso lo hemos revisado bastante bien en cardio, ¿no? Los mecanismos para el sistema renina-angiotensina-aldosterona se dan porque la angiotensina 2 aumenta la aldosterona, produce vasoconstricción arteriolar, secreta hormona antidiurética y aumenta la sed, eso ya lo habíamos visto anteriormente, aumenta la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal y en las demás ramas del asa de Henle, ¿no? Y a la vez, miren, esa aldosterona que produce, pues genera, ¿no?, que se reabsorba mayor cantidad de cloruro de sodio, ¿no? Es por eso que, sin embargo, la aldosterona ejerce un efecto mínimo sobre la concentración plasmática de sodio, ¿no? Miren, porque en realidad, y esto lo vamos a ver en endocrino un poco mejor, el efecto que tiene es muy pobre debido a que luego la reabsorción genera cambios en la presión arterial que finalmente mitigan lo que es el efecto del sodio que tienen esta hormona, ¿no? Por eso miren ustedes, cuando nosotros bloqueamos a la aldosterona, el sistema de la aldosterona prácticamente no hay cambio significativo en la concentración plasmática de sodio. Un sistema que se contrapone al sistema RAS, pues es el sistema de los péptidos natriuréticos. Existen tres: natriurético atrial, cerebral y el péptido C. ¿No? El péptido natriurético atrial, cerebral y el péptido C son péptidos que se sintetizan gracias a la distensión de las paredes
de las aurículas y de los ventrículos cuando hay una gran distensión por parte de volemia, ¿no? Y miren ustedes, si ustedes revisan la lista de efectos, pues se dan cuenta que se contraponen a las actividades del sistema RAS. Por eso es que uno dice de que el sistema RAS y el sistema de los péptidos es una constante de homeostasis que mantiene la balanza entre uno y otro dependiendo de los requerimientos del organismo, ¿no? No solo eso, sino que a la larga ustedes van a ver que, pues, que manejan varios otros efectos, que inclusive pueden llegar a ser nocivos, como en el caso del sistema RAS, ¿no? Que puede generar promitogénesis a nivel de los vasos, a nivel de la vasculatura de las arterias, de las venas, ¿no? Que finalmente puede generar daño en algunas enfermedades. Entonces, cuando hay una expansión de volumen, porque por ejemplo yo consumo litros y litros de agua, ¿no? Lo que va a suceder luego es que se activan una serie de mecanismos como el aumento de los péptidos, la disminución de la hormona antidiurética por parte de la acción de los péptidos, la desactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El aumento de la urodilatina, que es como una especie de péptido natriurético, que finalmente tiene como efecto el aumento de la excreción de sodio y agua, y todo lo contrario en el caso de la contracción volumétrica, ¿no? Hay una disminución de la actividad de los péptidos, el aumento de la actividad de la hormona antidiurética, del sistema RAS, ¿no? Etcétera. Muy bien, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. No, No, ninguna. doctor. Doctor, Muy y bien. sobre el mecanismo de contracorriente, Ya, ¿qué pasó con eso? no, no sé, quisiera saber cómo a la vez hay secreción del vasopresina, ¿no? No. El mecanismo multiplicador de contracorriente no tiene que ver con la hormona antidiurética. Se le llama mecanismo multiplicador de contracorriente a la forma a la que la médula renal logra su hiperosmolaridad. O sea, los factores que promueven la concentración de la orina son, uno, la hormona antidiurética, porque la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad al agua, le da las acuaporinas que requiere para poder pasar de un lugar a otro. Sin embargo, yo les he dicho que para que el agua se mueva, ¿qué necesitamos? Una Gradiente. gradiente. Muy bien. Entonces, esa gradiente de concentración es gracias a que la médula renal es hiperosmótica. Ahora, ¿cómo es que la médula renal se vuelve hiperosmótica? El mecanismo se llama mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Ahora sí entendemos? Exacto, sí. Ahora sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, doctor. Doctor, ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Muy bien, doctores. Bien, si no hay preguntas, entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. El jueves vamos... Gracias, bueno, con doctor. ustedes no nos toca el día jueves, ¿no? Creo que con ustedes les toca la otra Junes, creo. Entonces, bueno, el día jueves los temas son el control de potasio, fósforo, calcio y magnesio en el riñón y equilibrio ácido-base. Por favor, tenemos que venir leyendo para esas clases porque son regular cantidad de temas y necesitamos revisarlo para ese día, ¿sí? Porque quede sumamente claro. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces nos vemos hasta el día jueves. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.